¿Te sientes abrumado o cansada? ¿No le encuentras razón a tus días? ¿Te encuentras en una penumbra intensa sin manera de salir y ver la luz? ¿Sientes que no puedes más con el estrés que te agobia? ¿Estás pensando en tirar la toalla? ¿En terminar tu vida? El suicidio es una solución permanente a una situación temporera. Hablar del suicidio no debe ser tabú y buscar ayuda es de suma importancia, ya que después de todo, sin salud mental, no hay salud. Hola queridos amigas y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. Septiembre marca la celebración del Mes Mundial de la Prevención del Suicidio y la conversación que tendremos hoy es una que, al igual que todos los temas que dialogamos aquí en Sin Salud Mental No hay Salud, deberíamos tenerla los 365 días del año. El suicidio es un fenómeno global que ha estado a niveles de pandemia por muchos años. Es por esto que es muy importante sacar tiempo para hablar francamente acerca del tema del suicidio de una manera abierta y honesta, sin tabús ni prejuicios, sin juzgar a quienes están considerando o intentando suicidarse. Hay un refrán que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y este dicho cae como anillo al dedo cuando hablamos del suicidio. Por más que en el aspecto exterior nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo parezcan estar felices y sin preocupaciones, ninguno de nosotros podemos ver el sufrimiento que pueden estar afrontando en su interior, en su cuerpo, en su mente y en su corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el comportamiento suicida? ¿Cuáles son las señales de alerta que podemos notar en el comportamiento de nuestros familiares y amigos y que nos deberían llevar a intervenir? ¿Cómo podemos prevenir el suicidio? Es un tema muy fuerte, pero primordial para discutir, ya que la identificación y prevención temprana pueden salvar una vida. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que en los Estados Unidos, según los últimos datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, el suicidio representó la causa número 11 de muerte en los Estados Unidos en el 2021? Si esto no fuese lo suficientemente alarmante, entre las edades de 10 a 34 años, el suicidio representó entre la segunda y tercera causa de muerte. ¿Sabías que en el 2022 casi 50,000 personas murieron por suicidio? Lo que significa que en los Estados Unidos una persona se quita la vida alrededor de cada 11 minutos. ¿Sabías que en el 2020 12.2 millones de personas pensaron seriamente en el suicidio? 3.2 millones llegaron a formular un plan suicida y 1.2 millones intentaron suicidarse. ¿Sabías que las mujeres intentan el suicidio con más frecuencia que los hombres? Pero los hombres mueren a causa del suicidio más que las mujeres, ya que utilizan métodos más letales. ¿Sabías que en los Estados Unidos las armas de fuego fueron el método más común para completar el suicidio, siendo utilizada en más de la mitad de los casos en el 2021? ¿Sabías que, como grupo étnico, los hispanos tenemos la segunda tasa más baja de muertes por suicidio en comparación con otros grupos? Aunque a primera vista esta estadística parece ser menos alarmante, hay que señalar que los latinos intentan suicidarse con una frecuencia más alta que otros grupos étnicos, en especial entre los adolescentes. La evidencia también demuestra una tasa más alta de pensamientos suicidas y gestos suicidas en la población latina. ¿Y sabías que el suicidio se puede prevenir y todos tenemos un papel para desempeñar en salvar vidas? Juntos podemos hacer una diferencia. Tu salud mental al día. Cuando hablamos del suicidio hay tres términos importantes a definir. El suicidio, el cual se define como la muerte causada por un comportamiento perjudicial autodirigido, o sea, dirigido a sí mismo, con la intención de morir como resultado del comportamiento. El intento de suicidio, que es un comportamiento no fatal, o sea, que no causó la muerte, autodirigido y potencialmente dañino con la intención de morir como resultado del comportamiento. Cabe recalcar que un intento de suicidio no requiere una lesión siempre y cuando el comportamiento haya sucedido con el propósito de causar la muerte. Y la ideación suicida,
lo que se refiere a pensar, considerar o planificar el suicidio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el comportamiento suicida? Entre los factores de riesgo del suicidio vemos el comportamiento suicida pasado, el cual es el factor de riesgo número uno, la enfermedad mental, entre las más comunes la depresión, la ansiedad y la psicosis, el historial familiar de suicidios, los eventos estresantes repentinos, el conflicto interpersonal con amigos y familiares, los problemas económicos, los problemas legales, el uso del alcohol y de las drogas, el historial de abuso físico o sexual, los problemas médicos, sean agudos o crónicos, el dolor físico crónico, el pobre sistema de apoyo, el acceso a métodos letales y la exposición al comportamiento suicida de otros, o sea, el copiar o imitar o lo que se le llama copycat en inglés. Una de las enfermedades mentales que está grandemente relacionada con el suicidio es la depresión. Como repaso, me gustaría reiterar los síntomas de la depresión, cómo se presentan en una persona deprimida y cómo podemos identificar y diferenciar entre una depresión clínica y un cambio de ánimo normal. Los síntomas del trastorno depresivo mayor incluyen el sentirse triste o deprimido la mayoría del día, casi todos los días, lo cual se puede ver como irritabilidad en niños y adolescentes, la pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. En cuanto al apetito, uno de los dos extremos, sea la pérdida o el aumento del apetito o el peso, cuando no se está haciendo a propósito. En cuestión de cambios en el patrón del sueño, también hay dos posibles extremos, la dificultad para dormir o insomnio o el dormir en exceso, la pérdida de energía o el cansancio excesivo, el sentirse inútil o culpable, la dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones y los pensamientos de muerte o suicidio. Conociendo los factores de riesgos y los síntomas de la depresión, ¿cuáles son las señales de alerta que podemos notar en el comportamiento de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, los que nos deberían llevar a intervenir? Las señales de alerta del suicidio incluyen los sentimientos de tristeza o desesperanza, el cambio de comportamiento, la irritabilidad, la pérdida de interés en actividades placenteras, los sentimientos de culpa, el aislamiento de familiares y amigos, el obsequiar o deshacerse de objetos de valor personal o favoritos, el hablar acerca del suicidio y el reponerse de manera repentina luego de un periodo de depresión, quizás luego de haber decidido quitarse la vida para terminar con su sufrimiento. Cabe recalcar que aunque todas las señales estén presentes, es bien difícil determinar con certeza quién va a tomar la decisión de quitarse la vida. Lo que sí sabemos es que el factor de riesgo más importante para un suicidio futuro es el comportamiento suicida pasado. O sea, el haber intentado suicidarse en el pasado sí hace que la persona sea más propensa a intentarlo y completarlo en un futuro. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. Hoy tengo de invitada a Isabel García. Con un bachillerato en psicología infantil y una maestría en salud pública, Isabel es una inmigrante dominicana con español como su primer idioma, cuyas experiencias personales navegando por el sistema de salud mental durante momentos de tendencias suicidas han moldeado significativamente su perspectiva sobre el cuidado de la salud mental. Es por esto que Isabel se ha dedicado a compartir su historia de sobrevivencia a través de más de 100 programas educativos a nivel nacional desde el año 2020 con su iniciativa Estoy Aquí, la cual se enfoca en brindar programas de capacitación que proveen comprensión acerca de las facetas sociales, culturales y sistémicas de la salud mental y el suicidio dentro de las comunidades latinas y negras. Sus esfuerzos han obtenido el reconocimiento de plataformas respetadas como Psychology Today, incluso con un próximo artículo personal en el Boston Globe. Bienvenida Isabel a Sin Salud Mental No hay Salud. ¿Mito o realidad? ¿Se debe tener una enfermedad mental para pensar en el suicidio? Eso es un mito. El pensamiento suicida no está limitado únicamente a personas con enfermedades mentales. Puede afectar a personas de diversas circunstancias y condiciones de vida. ¿Mito o realidad? No se debe abordar el tema del suicidio ya que puede abrir la puerta para que alguien piense o intente el suicidio cuando antes no lo había considerado. Eso es un mito. Hablar sobre el suicidio no incrementa ni crea pensamientos suicidios. El primer paso para alentar y ayudar a una persona con pensamientos suicidas a seguir viviendo es hablar sobre esos sentimientos.
Es decir, que es recomendado hablarlo y decir la palabra suicidio. O has tenido pensamientos suicidas o estás teniendo pensamientos de suicidio. Mito o realidad. No hay manera de saber cuándo alguien tiene sentimientos suicidas. Eso es un mito. Muy a menudo hay señales que pueden indicar que alguien está teniendo pensamientos suicidas. Por ejemplo, hay señales como entregar posesiones preciadas de la nada, cambios repentinos o extremos en los hábitos alimenticios y de dormir, aislamiento de amigos, familiares o otros cambios drásticos en el comportamiento. Mito o realidad. Si una persona realmente quiere suicidarse, entonces no hay nada que se pueda hacer. Eso es un mito. Las personas que tienen pensamientos suicidas pueden recibir ayuda y apoyo de su comunidad que pueden marcar una diferencia significativa en sus vidas. Mito o realidad. Las personas que dicen que van a quitarse la vida simplemente buscan atención y no deben tomarse en serio. Eso es un mito. Es muy importante tomar en serio cualquier insinuación de suicidio. Aunque todos expresamos nuestros sentimientos de manera diferente, es recomendable hablar con la persona y preguntar. Mito o realidad. El suicidio es una señal de debilidad. Mito. El suicidio no está relacionado con la debilidad personal. El suicidio es un problema bien complejo que puede afectar a personas de todos los ámbitos de la vida. Por eso decimos que el suicidio no discrimina. Mito o realidad. Hablar acerca del suicidio puede salvar vidas. Realidad. Hablar abiertamente y compasivamente sobre el suicidio es crucial para brindar apoyo a quienes piensan en ello y también para conectarlos con recursos. Y para finalizar, Isabel, háblanos acerca de tu iniciativa Estoy aquí y cómo la utilizas para llevar un mensaje positivo, conectando los puntos entre la salud mental, el suicidio y la justicia social. Estoy aquí ofrece programas culturalmente apropiados para organizaciones que buscan un entendimiento más profundo sobre cómo la sociedad y la cultura conectan con la salud mental y el suicidio, específicamente en las comunidades latinas y negras. Es decir, que si eres parte de una organización que quiere mejorar la comprensión de la salud mental y desarrollar estrategias efectivas para hablar y tratar la salud mental y el suicidio con sus clientes, estoy aquí. Si quieren aprender más sobre mis programas y talleres, pueden visitar mi sitio de internet www.estoy aquí.org y en mis redes sociales pueden buscarme como Estoy aquí LLC. Muchas gracias, Isabel García, por comparecer en Sin Salud Mental No hay Salud y por brindarnos tu experiencia personal y profesional con el suicidio de una manera clara, precisa y compasiva para nuestra audiencia. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias por tenerme en este espacio y hasta luego. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio? El reconocimiento y la intervención temprana son las formas más eficaces de prevenir el suicidio y el comportamiento suicida. Restringir el acceso a métodos letales, por ejemplo, las armas de fuego y los medicamentos pueden salvar vidas. Algo que hacemos con mucha frecuencia es guardar medicamentos después que no los estamos utilizando por si acaso hace falta luego y terminamos con un botiquín de medicamentos que se desborda cuando lo abrimos. Ese exceso de medicamentos aumenta el acceso a un posible método letal, no solo para nosotros, pero también para nuestros familiares, en especial nuestros niños. Los medios noticiosos también deben ser juiciosos reportando acerca del suicidio, ya que puede aumentar la imitación o el copycat del suicidio.
El acceso al cuidado de la salud mental es imperativo, así que busca ayuda y búscala temprano. Las amenazas de suicidio para muchos pueden verse como una señal de desesperación o un pedido de auxilio. Y aunque esto termine siendo cierto en un caso en particular, de manera general siempre debemos tomar muy en serio cualquier declaración de pensamientos suicidas o comportamientos o planes suicidas. Cualquier persona que exprese ideas de suicidio o intente suicidarse debe ser evaluada inmediatamente llamando al 911 o visitando a la sala de emergencia más cercana. Hablemos de la depresión periparto y el suicidio. Hay un grupo para el cual el suicidio es la primera causa de muerte y estas son las mujeres durante el primer año posparto. Para nuestra audiencia de embarazadas o aquellas en el periodo posparto y para sus familiares, es importante reconocer las señales de alerta de la depresión posparto y cuándo se debe buscar ayuda. Se estima que 1 de cada 7 mujeres experimenta depresión periparto, o sea, durante el embarazo y en el periodo después del parto. ¿Pero por qué? Las madres a menudo experimentan cambios inmensos, tanto biológicos, hormonales, emocionales, financieros y sociales durante y justo después de su embarazo. Hasta el 70% de las nuevas madres experimentan lo que se conoce como el baby blues o la melancolía posparto, una condición de corta duración que no interfiere con las actividades diarias y no requiere atención médica. Los síntomas de esta condición emocional pueden incluir el llanto sin razón, la irritabilidad, la inquietud y la ansiedad. Estos síntomas normalmente duran 1 o 2 semanas después del parto y generalmente se resuelven por su cuenta sin tratamiento. Por lo contrario, la depresión periparto es diferente a los baby blues, en el sentido de que es debilitante emocional y físicamente y puede continuar durante meses o más. Recibir tratamiento es importante tanto para la madre como para el niño. Cuando no es tratada, la depresión periparto no es solo un problema para la salud y calidad de vida de la madre, sino que también puede afectar el bienestar del bebé, el cual puede nacer prematuramente o con bajo peso. La depresión periparto también puede causar problemas de apego entre el bebé y la madre y puede contribuir a los problemas para dormir y alimentar al bebé. A largo plazo, los hijos de madres con depresión periparto tienen un mayor riesgo de deficiencias cognitivas, emocionales, sociales, del desarrollo y verbales. Entre los síntomas y las señales de alerta de la depresión periparto o posparto, vamos a ver los síntomas similares a la depresión, además de los pensamientos de muerte o suicidio, el llorar sin razón, la falta de interés en el bebé sin sentirse unida al bebé o sentirse muy ansiosa interactuando con el bebé, los sentimientos de ser una madre mala, el miedo a hacerle daño al bebé o a sí misma, y en casos más severos puede haber psicosis, pensar que el bebé está poseído, por ejemplo, o sentir que tiene que salvar al bebé de la crueldad del mundo quitándole la vida. Hay que buscar ayuda inmediata cuando se está cayendo en la depresión periparto o posparto, lo cual puede salvar la vida de la madre y también la del bebé. Cabe recalcar que los nuevos padres, los papás, también pueden experimentar síntomas de depresión periparto. Los síntomas pueden incluir fatiga y cambios en la alimentación o el sueño. Y se estima que el 4% de los padres experimentan depresión en el primer año después del nacimiento de sus hijos. Los papás más jóvenes, aquellos con antecedentes de depresión, y los padres con dificultades financieras tienen un mayor riesgo de experimentar esta depresión periparto. Así que, ojo. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas importantes, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. ¿Qué pueden hacer los familiares y sobrevivientes del suicidio? Los efectos del suicidio en la familia pueden ser devastadores. Las personas que pierden a un ser querido por un suicidio, los familiares y amigos sobrevivientes del suicidio, están a mayor riesgo de sentirse culpables por la muerte de su familiar o amigo, preguntarse qué podrían haber hecho para evitarlo y sentirse rechazados por sus seres queridos o amigos. El suicidio puede afectar al familiar o amigo sobreviviente de por vida, así que es importante que busque ayuda. Los sobrevivientes del suicidio pueden experimentar una gran variedad de sentimientos encontrados: tristeza por la pérdida, enojo en contra del difunto, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, en especial cuando presenciaron el suicidio o encontraron al familiar muerto, e incluso intentos de suicidio para reencontrarse con su ser querido. La Asociación Americana de Psicología hace las siguientes recomendaciones para los sobrevivientes luego de perder a alguien a causa de un suicidio. Acepta tus emociones. Estas pueden ser de conmoción, negación, culpa, vergüenza, ira, confusión, ansiedad, soledad y en algunos casos hasta de alivio.
Estos sentimientos son normales y pueden variar a lo largo del proceso del duelo. Trabaja en tu autocuidado, intégrate a grupos de apoyo y busca ayuda de un profesional de la salud mental. Amiga, amigo, recuerda, el suicidio es una solución permanente a una situación temporera. Aquí algunas citas de esperanza para considerar en tus momentos difíciles. Todas las tormentas terminan con un nuevo amanecer. Incluso en las noches más oscuras, si miras lo suficiente, siempre encontrarás alguna luz resplandeciendo. Eres el protagonista de tu propia vida y nadie puede retomar tu papel protagónico. Cuando no tienes fuerzas para caminar en la oscuridad, extiende una mano y busca ayuda. Tu vida es importante para todos los que te rodean. Y hoy terminará con el comienzo de mañana, pero nadie sabe la esperanza que el mañana nos traerá. Recuerda, no hay vergüenza en pedir ayuda. Todos necesitamos un empujón de vez en cuando, así que sé inteligente, sé precavido, sé saludable y sé fuerte. Busca ayuda cuando sea necesario y antes de que sea muy tarde. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de la salud mental, a sus familiares y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida. La llamada es gratuita, confidencial 24-7-365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a los mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a su familia o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con El Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides de seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde nos puedes encontrar buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros auspiciadores, sin quienes nuestro programa no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No Hay Salud.